pues tenemos ya la ocasión en este nuevo año de tener el primer estudio, aunque siguiendo el mismo tema que hemos estado hasta ahora teniendo, ¿verdad? Acerca de las verdades fundamentales, de lo que creemos, y vamos a seguir con ellas. Hemos estado hasta ahora y hemos acabado la parte primera, que tenía que ver con Dios, con la creación, con la caída del ser humano en pecado y con la ley. Todo lo que tiene que ver con la ley mosaica, ¿no? Y cómo es vigente para nosotros hoy también, cómo Jesucristo la perfeccionó. Y vamos a entrar en una nueva parte, la parte segunda, que tiene que ver pues ya con el Hijo de Dios, concretamente con Cristo, con la redención y con la gracia. Y hoy va a ser el primer estudio que vamos a tener, titulado así: ¿qué clase de redentor es necesario para llevarnos a Dios? Bien, pues antes de comenzar vamos a tener una oración. Padre, primeramente queremos darte las gracias por esta oportunidad de estar juntos alrededor de tu palabra que hace que nuestra fe se fortalezca, tu palabra que nos da vida, tu palabra que hizo posible que se generase en nosotros esta nueva vida, esta reconciliación contigo que ahora hace posible que tengamos paz contigo y que tu Espíritu pueda estar en nosotros. Muchas gracias también por este tiempo de comunión. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude en la comprensión y en la transmisión en cuanto a mí de lo que me has dado a entender, para que pueda ser un tiempo también de edificación y de gloria para ti. Te lo rogamos por tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Muy bien, pues ¿qué clase de redentor es necesario para llevarnos a Dios? Un tema fundamental, como tantos otros que tienen que ver con la fe que profesamos, porque es necesario tanto que nuestra fe, a manera de simbolizada como un árbol, tiene que estar bien enraizada, porque de lo contrario un árbol que no tiene raíces puede ser derrumbado por un fuerte viento, y también tiene que dar sus frutos, porque si no, un árbol sin frutos, en este caso, que simbolizaría nuestra vida de testimonio, pues tampoco sería atractivo. Así que nuestra fe tiene que ser una fe bien enraizada, de tal manera que cuando vengan los embates, los fuertes vientos, pueda sostenerse, porque comprendemos todo aquello que tiene que ver con lo que Dios ha hecho en nosotros, en nuestras vidas, a través de su Hijo Jesucristo, y porque también, dando frutos, obedeciendo esa palabra, esas doctrinas que comprendemos, pues motivamos a otros a que se acerquen a Jesucristo. Podemos ser entonces eficaces testigos de Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué clase de redentor es necesario para llevarnos a Dios? Bien, pues cuando hablamos de redención y de un redentor, hacemos alusión a la necesidad que tiene todo ser humano de una liberación de la esclavitud espiritual que tiene su origen, como hemos visto ya en la caída del hombre, al pecar contra su Creador. El pecado llegó a dominar todo su ser y solo una verdadera libertad se halla dentro de la esfera de la voluntad de Dios. Y paradójicamente, solo la sumisión a Dios permite que el hombre sea verdaderamente libre. Cuando vamos, como decimos, de por libre, estableciendo nosotros nuestros propios criterios de moral, lo único que hacemos es confundirnos a nosotros mismos y todavía enredar mal las cosas y hacer mal, porque, como bien dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso, ¿verdad? Así que al pretender una libertad personal que se enfrenta con la de Dios, el hombre se halla envuelto inevitablemente en conflicto con otros seres humanos que quieren lo mismo. De esta forma queda así cercado y preso. Todos quieren hacer lo que les dé la gana, con la excusa de la libertad, y claro, si uno no entiende que tu libertad llega hasta donde está la del otro, pues si quieres imponer tu libertad por encima de la de otros, al final no hay nada más que conflictos, y esto desgraciadamente es lo que vemos en nuestro mundo. Así que Jesucristo, de forma clara, se presenta a sí mismo como el verdadero Redentor. Si vamos al texto muy conocido de Juan 8,
31 y 32, y en el 36 también, dice que si vosotros permaneciereis en mi palabra, dijo claramente Jesucristo, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y luego en el 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y como luego explica a los que estaban allí, porque enseguida pues contestaron al Señor diciendo, nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie, y les hace entender que la verdadera libertad es aquella en la cual el mal no tiene ningún poder sobre ti, el pecado, porque paradójicamente se puede estar en una sociedad con todas las libertades sociales y políticas habidas y por haber, y el hombre ser realmente esclavo. Esclavo del egoísmo, esclavo del orgullo, esclavo del rencor, esclavo del odio, esclavo del materialismo, esclavo de la lascivia, etc. Y pasarse toda su vida completamente en una esclavitud, la peor de todas, porque al desconectarnos de Dios estamos bajo muerte, por mucho que nos parezca que aquí estamos disfrutando de la vida con muchas libertades sociales y políticas de todo tipo. Solamente el hombre es verdaderamente libre cuando puede estar en comunión con Dios y cuando el pecado no le esclaviza en ninguna de sus formas. Y eso es lo que logró Jesucristo para nosotros. Bien, pues primeramente el primer apartado, en 4 puntos, voy a exponeros este estudio. El primero es Jesucristo, el Redentor de nuestros pecados. Para restaurar al hombre a su posición exaltada en la que fue creado, a la imagen de Dios, Dios ya había preparado un plan. A veces en las intervenciones, en los inicios de las cartas, se puede ver, por ejemplo, en Tito 1, como empieza el apóstol Pablo esta carta, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios ya tenía un plan para que hubiera vida eterna para el ser humano, para poder también restaurar todo aquello que el hombre hiciera en contra de su voluntad. Prometió desde antes del principio de los siglos. Dios sabía que el hombre desgraciadamente le desobedecería y entraría en una esclavitud legal y espiritual. El texto de Génesis 3:15 muestra que Dios estaba listo con el plan para redimir al ser humano de las obras del diablo, cuando le dice, en referencia a Satanás, en la forma de serpiente, que estableceré entre ti y la mujer, pues, una enemistad, un enfrentamiento. Dice, tu descendencia, la descendencia de Satanás, o vamos a leerlo más exactamente, por la descendencia de la mujer, le herirá a Satanás en la cabeza, una herida mortal, mientras que él hará una herida que hará daño, pero no será mortal, en el calcañar, ¿no? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Infligió Jesucristo una herida mortal a Satanás, liberándole de todos sus dominios y de todo lo que tenía, y llevándole ya claramente a la condenación, a ese lago de fuego y azufre donde dice Apocalipsis que al final estará. Dice, y tú le herirás en el calcañar. Le hizo daño Satanás con todo lo que tenía que ver con la cruz, pero el daño que recibió Satanás fue mortal, ¿no? Así que Dios ya estaba listo desde el principio con un plan que establece así cuando está recién revelado el hombre contra él, hablando con ellos y contra Satanás, y ya expone cómo será el futuro, cómo habrá una herida mortal para Satanás. Así que es muy curioso e instructivo cómo Dios va enseñando al hombre acerca de la redención. Porque en tiempos antiguos no existía un sistema organizado de leyes como hay ahora para diferentes situaciones de necesidad. Y entonces Dios le dio al hombre lo que se llama la ley de la redención. Es decir, que si alguna persona perdía
su propiedad o era forzada a trabajar en esclavitud para pagar sus deudas, el pariente más cercano de esa persona, llamada en término hebreo goel o redentor, pues era el responsable para redimirla o liberarla pagando la deuda por ella. Era la única forma en que alguien podía recuperar su propiedad o libertad. Y en el libro de Ruth, como sabéis, pues tenemos un excelente ejemplo de esto. Al final, Ruth fue liberada, redimida de su estado de pobreza, de soledad, y participó pues de todo lo que tenía a voz, de todas sus riquezas. Y al igual que al final del libro de Ruth, pero todavía en esferas más sublimes, en esferas celestiales, Jesucristo, nuestro Redentor, se hallará con su esposa, la Iglesia a su lado, en medio de sus posesiones, que serán todas las esferas de la creación, ya redimida y bendecida. Bien, pues hay 4 palabras claves, 4 palabras griegas diferentes en las Escrituras que nos hablan de redención. Y vamos a examinarlas de acuerdo a lo que nos dicen los expertos en el hebreo, en el griego en este caso. En primer lugar, tenemos en Tito 2:14, cuando habla aquí de redención ya, dice, en referencia a Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí aparece la palabra, en este redimirnos de toda iniquidad, una palabra griega que es lutró, que significa liberar al recibir el rescate, un pago. Así que Jesús, en este caso, nos liberó, hizo el pago de ese rescate. Luego en el libro de Apocalipsis aparecen también en 3 ocasiones una palabra derivada del griego, que es la palabra agorazo, y como dicen los especialistas en el griego, esta palabra tiene la idea de estar en un mercado, estar en el mercado, asistir a él para comprar o vender. Bien, pues en este caso Jesucristo nos compró con su sangre preciosa, como aparece en la primera carta del apóstol Pedro, fue a donde tenía que ir y nos compró con su sangre preciosa. También luego en el capítulo 4 de Gálatas aparece otra palabra, parecida, esgorazo, y esta ya significa concretamente redimir mediante el pago de un precio para recuperarse del poder de otro. Bien, pues Jesús nos rescató, hizo este rescate, pagando lo que había que pagar. Como veis, son palabras complementarias que van haciendo énfasis en algún pequeño punto. Y luego también finalmente en Lucas 1:68, este lo vamos a ver de una manera concreta, dice que bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Aquí esta palabra redimido es la traducción de la palabra griega poieo, que significa adquirir, sacar una cosa para sí mismo. Así que Jesucristo nos salvó, nos sacó para sí mismo, nos sacó de la condenación. Así que en todas estas ocasiones en las que van apareciendo estas distintas palabras que hay en el griego para referirse a redención y redimir, se ve claramente que redención es una acción para rescatar por medio de un pago a una persona que está bajo esclavitud perteneciendo a otro. Y necesitábamos un redentor sin límites en la liberación de todo lo que nos esclavizaba. Alguien que tuviese poder sobre la muerte, que la pudiese destruir para poder tener nosotros una vida plena y nunca limitada por el tiempo ni interrumpida abruptamente. Fijaros que ya hay una profecía en Oseas 13 y versículo 14 que dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. No habrá compasión para la muerte. El último enemigo
que será destruido, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, es la muerte. Mientras tanto, todavía permanece, porque Dios quiere pues, que haya todavía más generaciones que puedan disfrutar de la obra salvadora de Cristo. Gracias a eso, pues todos los que estamos aquí hemos podido llegar a nacer, porque había, pues mucho antes de que hubiéramos nacido nosotros, muchas barbaridades que se han cometido en el mundo para haber podido decir desde un punto de vista humano se acabó, no sigo más. Sin embargo, Dios pensó en nosotros y está pensando en más personas, las que tengan que venir, hasta que se complete ese número que, viéndolo Juan, en esa visión que tuvo en Apocalipsis, dice que era de todo pueblo, lengua y nación y que no se podía contar, no se podía contar. Así que nos gustaría a los que ya hemos nacido que se acabara de una vez por todas todo este mare magnum de violencia, de maldad, de incertidumbre, de falta de trabajo, de economía a veces insuficiente, de incertidumbre, de violencia, terrorismo, delincuencia. Bien, pero Dios todavía está pensando en que tienen que venir otros y mientras tanto pues nosotros tenemos que estar aquí como testigos de Jesucristo haciendo lo posible porque haya más personas que puedan reconciliarse con Dios y pasen de muerte a vida, ¿verdad? Pero la muerte será destruida, seremos también redimidos de la muerte y como dice al final de Apocalipsis, allí en esos cielos nuevos y tierra nueva ya no habrá ni enfermedad ni muerte porque todas estas cosas primeras, como lo llaman, pasaron. Pues también es curioso que, leyendo en Gálatas capítulo 5 y versículo 1, dice que estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entendemos que también hemos sido libertados de todas las formas de esclavitud espiritual, no solo las propias que se derivan del pecado, sino además de las normas religiosas que imponen los hombres estableciendo legalismos para el control interesado de las personas. Y de esto les hacía referencia el apóstol Pablo y les avisaba: no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, que os digan los demás que tenéis que hacer esto, que tenéis que hacer lo otro y estáis constantemente esclavizados a exigencias y a doctrinas inventadas de hombres según les interesa a ellos. Así que la redención que hemos tenido también es de todas estas formas o formalismos religiosos que, utilizadas por otros, querían también mantenernos bajo su yugo para que hiciéramos lo que a ellos les interesaba. Así pues, la única persona válida que puede lograr todo esto y que muriendo por nuestro pecado pudiera satisfacer la justicia de Dios era alguien que jamás hubiese pecado, que jamás haya pecado. Alguien que pudiera realizar una obra salvadora y redentora de carácter eterno y de valor infinito. Y estas condiciones solo se dan en Jesucristo y descalifican a cualquier otro ser. Fijaros como ya en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 11 y 12, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención, no una redención de vez en cuando, parcial, como estaba, por ejemplo, prescrito en la ley mosaica, cuando, por ejemplo, en el año del jubileo, cada 50 años, pues cada uno podía volver a su posesión, a su tierra, si la había tenido que vender porque estaba en estado de pobreza y había vendido su tierra, bien, pues luego la recuperaba cuando venía el año del jubileo, y si él no vivía, pues su hijo. Pero si otra vez tenía que venderla porque estaba en situación precaria económica, pues se quedaba sin ella y otra vez podía tener una redención cuando viniera el siguiente año del jubileo. Pero eran redenciones, pues así, parciales, que anunciaban la redención definitiva, esta eterna redención que obtuvo Jesucristo para nosotros. Él es el rescate para nuestra redención de toda iniquidad, como Jesucristo mismo pues ya lo anunciaba. El propio mismo Jesucristo lo dijo cuando, por ejemplo, por poner uno de los textos, en Mateo capítulo 20 y versículo 28,
cuando dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para dar su vida en rescate por muchos. Ahí deja bien claro ya su papel de redentor, ¿verdad? De manera clara, la redención no está en nosotros, como hemos podido ver hasta ahora, ni en nuestro valor personal. Está en Jesús, que nos da una redención según las riquezas de su gracia, como se nos dice en Efesios 1:7. Ahora vamos a ver otro aspecto. Jesucristo, nuestro Redentor por el pecado de Adán. En esta redención de toda iniquidad, como aparece en Tito 2:14, por los pecados cometidos durante nuestra vida en la tierra, también se incluye el pecado que Adán cometió con su rebelión, el cual pasa de generación en generación a toda la humanidad, haciéndonos pecadores desde el momento que nacemos, como explica el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Romanos. Allí, pues, en el versículo 18 y 19, pues claramente dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Toda la situación, la desobediencia de Adán, no le costó solo su propia caída, sino que también hizo pecadores a todos los que han nacido después de él, aunque ellos mismos no hayan cometido pecado, ¿verdad? Porque la naturaleza caída o corrompida, imperfecta, que ya tenía, se transmite a todo nuevo ser humano, por lo cual no puede existir ningún hombre que pueda decir que no necesita redención. Tanto las características físicas de imperfección, un cuerpo que tiende a la enfermedad, que tiende al envejecimiento y a la muerte, así como las características propias de corrupción que ya había dentro de su ser, nos han pasado a nosotros. De la imperfección no puede venir perfección para la siguiente generación, así que nosotros heredamos todas las características que tienen que ver con el viejo hombre, con Adán, porque de la imperfección pues sigue manifestándose imperfección, ¿no? Y gracias que Dios en su justicia, pues también por un solo hombre, Jesucristo, ha hecho posible, como explica aquí el apóstol Pablo, también nuestra redención y ser constituidos justos también. Nuestra redención sería completamente inadecuada, pues, si no incluyera el pecado de Adán. Jesucristo, pues, nos ha redimido también del pecado que Adán nos heredó. Su liberación es completa. Hay en Cristo Jesús una salida tanto para el pecado personalmente cometido como para el heredado. Y aunque en el nacimiento físico nacemos pecadores, pues en el segundo nacimiento, el de arriba, del Espíritu de Dios, que explica el Señor en ese maravilloso capítulo 3 de Juan, de los versículos 3 al 8, pues también somos nacidos de nuevo al haber sido limpiados de todo pecado por el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Y de esta forma ya puede habitar también el Espíritu de Dios en nosotros. Vamos con un tercer punto, también complementario a lo que hemos estado diciendo, que Jesucristo es también el perfecto sacrificio. Porque en la ley de Moisés no había ningún tipo de sacrificio que sirviera contra el pecado heredado de Adán. No había nada que pudiera ayudar al hombre a redimirse de él. Como mucho, pues como sabéis, esos sacrificios tapaban el pecado y pagaba el animal en vez del hombre con la muerte. Pero los siguientes que venían viviendo, pues seguían teniendo el mismo problema de naturaleza heredada. Así que la gente que vivió durante la existencia del antiguo pacto, en la ley mosaica, nacía pecadora y seguía como pecadora a pesar de los sacrificios de animales determinados en dicha ley mosaica. Y esta situación cambió con el sacrificio de Jesús, después del cual, aunque hayamos nacido pecadores, podemos ser limpios de este pecado heredado, así como de todos los demás, aceptando su obra expiatoria. Muy interesante, importante siempre lo que se nos dice en Hebreos, ¿verdad? Y en Hebreos 10, 12, por ejemplo,
allí se nos dice que, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, una vez para siempre. Jesús trató con el problema del pecado una vez y para siempre, obteniendo para nosotros eterna redención, como hemos leído en Hebreos 9, 11 y 12. Una redención para siempre. También es interesante el texto de Hebreos 10, 18, que dice, donde hay remisión de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Y este pasaje no dice que ya no haya pecado, que ya no pequemos. Lo que dice es que ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya está todo hecho. Y esto porque la ofrenda de Jesucristo tiene un poder eterno contra el pecado. No solo contra los pecados que cometimos y contra el pecado de Adán, sino también contra los pecados que podamos haber cometido después de convertirnos a Cristo. Bien, pues esos pecados también son perdonados a través del poder redentor de la sangre de Jesucristo, cuando son confesados a Dios. En esto pues es muy alentador siempre, en Primera de Juan 1, del 7 al 9, cuando dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es muy curioso, diga, Él es fiel y justo. Fiel porque ha dicho que en Cristo seremos perdonados de todos nuestros pecados. Y justo porque si ha condenado el pecado en Cristo, no nos lo puede hacer condenar en nosotros. Así que es muy interesante esto que dice aquí, fiel y justo. Dirá, hombre, uno tiene un problema de conciencia que piensa que su pecado es tan grave que no va a ser perdonado. No, no, puede ser perdonado. Él es justo. No puede, si tú confiesas tu pecado, condenar a ti lo que ya ha condenado en Cristo. Así que esto nos da mucha tranquilidad, esto nos da mucha paz cuando lo consideramos. Cristo, pues, ha sido la satisfacción por nuestros pecados. Ha hecho posible la nueva vida para nosotros. Produce en nosotros esa nueva vida de gracia y gloria que ahora podemos estar disfrutando. Cristo ha satisfecho con su muerte nuestros pecados porque con ella reparó la ofensa cometida por la humanidad, como bien sabéis. Y como fue Dios Padre quien dio a su Hijo, pues obviamente esta redención es de iniciativa divina. Así pues, la Escritura deja claro que Cristo sufrió la consecuencia del pecado de toda la humanidad, que es la muerte. Como muy bien se explica en Isaías 53, que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. El Padre aceptó esa expiación voluntaria ofrecida por su Hijo. Es una reparación ofrecida en nuestro lugar como cabeza también de la nueva humanidad. En su sufrimiento no está esencialmente la satisfacción que tiene Dios Padre, aunque por el pecado había que sufrir y había que morir, sino que la mayor satisfacción del Padre es que Cristo tuvo amor por la humanidad, ofreciéndose como sustituto para asumir la consecuencia del pecado y también en su obediencia continua e incondicional a la voluntad del Padre. Fijaros cómo expresa en Hebreos también 10, del 5 al 7, tomando luego el Salmo 40, del 6 al 8, pues dice en Hebreos 10, del 5 al 7, por lo cual entrando en el mundo, en referencia a Cristo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. No podían, como dice también en otra parte de Hebreos, quitar los pecados, la sangre de los toros y machos cabríos. Entonces el Hijo se ofreció. Yo vengo para que haciendo así un sacrificio por los hombres perfecto, eterno, infinito, pueda ser posible que el hombre vuelva de nuevo a tener comunión con Dios. Porque el pecado como ofensa a Dios
tiene un agravante de carácter infinito, entre otras cosas porque rechaza el amor y la santidad infinitas de Dios y deshonramos a aquel que ha hecho posible que existamos. Solo entonces, pues una satisfacción de valor infinito puede compensar adecuadamente lo que el pecado tiene en sí mismo de ofensa a Dios. Solo el hombre Dios, Jesucristo, podía ofrecer una satisfacción infinita, pues solo sus actos tienen un valor infinito. El Verbo eterno tiene como Dios que es una dignidad infinita. Por tanto, la satisfacción de Cristo posee un valor intrínsecamente infinito. Además de eterno, por ser una persona eterna, como Dios, además perfecto, por ser un ser perfecto como Dios. Así que esto no lo podía hacer un ser celestial, un ángel, que es un ser creado. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, podía hacer esta obra redentora que tuviese un carácter eterno y de valor infinito para restaurar la ofensa de gravedad infinito que supone todo pecado contra Dios. Así que no es de extrañar que prorrumpa el apóstol Juan que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿verdad? Por último, un último punto, este aspecto también importante y necesario, Jesucristo, nuestra reconciliación con Dios. Porque además de la remisión de nuestros pecados, del perdón, Jesucristo consiguió para nosotros la reconciliación con Dios. Antes del sacrificio de Jesús éramos pecadores y de ese modo enemigos de Dios, y después de su sacrificio y de creer en Él somos redimidos y lavados de nuestros pecados. En esto hay un texto pues muy importante, interesante, en 2 Corintios, capítulo 5, muy conocido por todos. Vamos a leerlo, a recordarlo en 2 Corintios 5, del 17 hasta el 20, cuando dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y eso es nuestro papel ahora también, como embajadores de Dios, decir a las personas que necesitan, que tienen que reconciliarse con Dios. Bien, pues esa reconciliación nos hace justos delante de Dios y nos reconcilia con Él, como se expresa en el capítulo 5 de Romanos. Cristo nos llevó a Dios Padre, como dice muy claramente en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ya no estamos, entonces, lejos de Él. Ya no somos, como se nos dice en Efesios 2:19, extranjeros ni advenedizos. Ahora ya somos miembros de la familia de Dios. Ahora, los beneficios de la redención incluyen, voy a decir los textos, no vamos a leerlos porque tardaríamos bastante y quizás no daría tiempo. Así que los beneficios de la redención incluyen la vida eterna, como está en Romanos 6:23, el perdón de los pecados, como se nos dice en Efesios 1:7, la justificación, en Romanos 5:17, la libertad de la maldición de la ley, como se nos dice en Gálatas 3:13, la adopción en la familia de Dios, como se nos dice en Gálatas 4:5, liberación de la esclavitud del pecado, como se habla en Tito 2:14 y en Primera de Pedro 1, del 14 al 18, también paz con Dios, como se nos dice en Romanos 5:1, y la morada permanente del Espíritu Santo, como se nos dice en Primera de Corintios 6:19. De manera que ser redimido es ser perdonado, santificado, justificado, bendecido
liberado, adoptado y reconciliado. Fijaros que ya en el Salmo 130, el versículo 7, ya interesante lo que da a entender. Espere Israel a Yahvé, porque en Yahvé hay misericordia y abundante redención con él. Lo dice, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Dice, abundante redención con él. Eso de abundante, pues que todo esto que hemos estado leyendo, porque la redención conlleva todas estas cosas. No es solamente una redención en algún aspecto, en todos. Abundante redención en él. Queda así claro que Jesús pagó el precio de nuestra liberación del pecado y sus consecuencias. Como ya hemos leído, Mateo 20, 28, el Hijo del Hombre ha venido para servir y a dar su vida en rescate por muchos. También decir que al igual que la experiencia libertadora de la esclavitud de Egipto quedó arraigada profundamente en el corazón del pueblo de Israel y que la misma ley mosaica descansa en el fundamento de la acción redentora de Dios, porque fijaros que cuando empieza a darles la ley, ahí en Éxodo 22, lo que dice Dios es, yo soy Yahvé tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Con esta idea empieza luego a darles toda la ley, tanto los 10 mandamientos como todas las disposiciones de la ley mosaica. Te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Pues también, evidentemente, nuestra experiencia con Dios tiene su fundamento en la redención, que por Jesucristo hemos tenido del pecado, de Satanás, del mundo y la condenación eterna. Y también nos dice a nosotros, yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la esclavitud del mundo, de la condenación, de estar bajo el poder de Satanás y de no poder tener paz. También nos dice Dios, y también el fundamento de nuestros cultos, pues reflejan constantemente esta realidad de salvación y redención, por siendo el culto del partimiento del pan el más característico respecto a esta verdad y bendición, el cual recordamos cómo fuimos redimidos, cómo Cristo dio su vida por nosotros, al igual que la redención era base fundamental de los cultos y de toda la vida espiritual de Israel, también nuestra redención, nuestra salvación es asimismo, pues lógicamente, la base de nuestros cultos y de nuestra relación con Dios. Nos ha sacado de un mundo de corrupción, nos ha sacado de la condenación, nos ha sacado de estar bajo la peor de las esclavitudes y nos ha dado vida eterna. Yo soy Yahvé, tu Dios, que te ha sacado de toda la condenación, de toda la servidumbre en la que estabas, de toda la esclavitud. Bien, pues solamente recalcar ya finalmente, aunque es una obviedad, que el acto redentor de Dios en Cristo es por puro amor y no precede a mérito alguno por parte del hombre. Conviene recalcarlo, que es una cosa que todos sabéis bien, pero que todavía pone más énfasis en el puro amor de Dios hacia nosotros, que fue capaz de desprenderse de su Hijo para que como Redentor pudiera reconciliarnos con Dios y ahora tener esta paz en la que estamos y esta salvación maravillosa. Por mi parte, ya no tengo nada más que daros de lo que Dios me ha dado, pero si alguien tiene alguna cosa más que añadir o alguna pregunta sobre algún aspecto que conviene aclarar, pues es el momento y añadir lo que haga falta de añadir y alguna cosa que vendría bien también saber o recalcar. Así que os dejo ahora en estos minutos la oportunidad para que vosotros intervengáis. Bueno, pues si se ha entendido todo bien, no hay nada que aclarar, ni tampoco hay alguna cosa más que añadir, pues lo dejamos aquí y ahora pues podemos seguir teniendo la comunión, tomando el café y hablando unos con los otros. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias por tu obra en Cristo, gracias por esta paz maravillosa que ahora podemos tener contigo, reconciliados contigo, siendo tus hijos, habiendo recibido tu Santo Espíritu y poder tener una esperanza cierta en un mundo que vive sin esperanza y sin amor.
Y tú no solamente nos das continuamente tu amor, sino que has derramado del tuyo en nuestros corazones para que podamos también manifestar que tú vives y ese amor maravilloso que hace posible que en medio de tanta maldad pueda haber algo de esperanza en este mundo. La siga habiendo porque tú sigues con este tiempo de gracia para que las personas puedan reconciliarse contigo y pasar de muerte a vida. Gracias por este tiempo de comunión, Padre Santo, y porque podemos ahora también seguir alabándote después. Te rogamos que sigas con nosotros y te damos muchas gracias por tus bendiciones en Cristo Jesús. Amén.